de estos meses, hoy día ponemos el tema de mi vida en santidad. Y en los versículos, en el pasaje bíblico que nos vamos a enfocar para hablar de este tema, es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. ¿Alguien me puede ayudar leyendo? Del 14 al 16. Sí, Evelyn, yo puedo leer. Gracias. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Continúa, por favor. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Gracias, Sharon. Bueno, vamos a empezar el versículo 14. Dice, lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Somos hijos o no somos hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Daniel, ¿por qué eres hijo de Dios? Por haber creído y recibido a Jesús en mi vida. Juan 1:12. Amén. Ya, entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes a nuestro Padre, ¿verdad? Los hijos deben obedecer a sus padres y como Dios es nuestro Padre, nosotros debemos obedecer a Dios. Que con cada cosa que nosotros hagamos sea para glorificar a Dios y no para nuestras propias deseos que son basados en las cosas de este mundo. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos sus propios deseos. Hasta ahí vamos. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Aquí, la vieja manera de vivir. En Romanos 7:5 encontramos, dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Cuando nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, vivíamos en un mundo lleno de pecado. Tal vez muchos han mentido, otros han hecho cosas que no le agradan a Dios. Entonces nosotros vivíamos controlados por esa naturaleza pecaminosa, por esa vieja manera de vivir, por esa vieja naturaleza que nos controlaba, que controlaba nuestra vida y nos apartaba de Dios. Pero, ¿qué dice su palabra? Que no volvamos atrás, porque nosotros ya hemos aceptado a Dios en nuestra vida, ya hemos aceptado a Dios en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y no podemos regresar, sino que tenemos que ser fortalecidos en la fe, fortalecidos en su palabra. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Antes nosotros hacíamos todas esas cosas que no debíamos hacer. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no comprendíamos,
lo que implicaba, lo que significaba vivir para Cristo, vivir para Dios. Nosotros tal vez habíamos escuchado hablar de Dios, pero tal vez no lo habíamos dado mucha importancia porque no habíamos comprendido realmente lo que significa Dios para nosotros, en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y cómo puede cambiarnos, de cómo nos encontrábamos antes de conocerlo, ahora que ya somos sus hijos, somos creyentes, somos cristianos. Ahora dice su palabra, sean santos en todo lo que hagan. ¿Cómo vivir en santidad? Como se llama este compartir. Tenemos que ser santos, pero nosotros por nosotros mismos no podemos ser santos porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros a veces mentimos o decimos, no, bueno, es una mentirita pequeña, pero para Dios todo es pecado. Entonces nosotros no somos santos por nosotros mismos, pero Dios nos hace santos. Cristo nos hace santos a través de su sacrificio por nosotros. En el versículo 16 dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Nosotros debemos vivir confiados en Dios que es santo, en Dios que es perfecto y reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos adquirir esa santidad, sino que eso proviene de Dios. Y dice, santo significa apartado, significa que nosotros estamos reservados para Dios. Y en 1 Corintios 1:30 nos dice, Dios los ha ungido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Nosotros no somos santos porque yo en mis propias fuerzas lo haya hecho porque o Fiorella o Pamela o Daniel, porque tú eres perfecto, tú no cometes ningún pecado, tú le agradas a Dios porque tú eres santo, eres perfecto, no, sino que nosotros, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros y el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz nos salvó y nos rescató y ahora somos santos, pero no por obra, no por lo que nosotros somos, sino por la gracia de Dios. Y siempre tenemos que reconocer eso. Somos santos, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por el sacrificio y el amor de Dios en nuestras vidas. El versículo 17 dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Dios no va a decir, bueno, yo prefiero más a Fiorella o yo prefiero más a Daniel, sino que Dios es justo. Dios es justo y Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Pero también Dios nos ama y por eso Dios pagó un rescate para salvarnos a nosotros de la vida en pecado en la cual vivíamos antes de conocerlo y en la cual incluso conociéndola a veces caemos. El versículo 18 nos menciona, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nosotros somos salvos, somos santos, porque Dios en su infinito amor y misericordia nos ha rescatado del pecado y nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza.
Dios mandó a su Hijo a este mundo porque nos ama, me lo mandó a morir por nuestros pecados. Él cargó con todos nuestros pecados y Él venció al final, luego del tercer día, Él venció, porque Dios, ese era un plan de Dios para salvarnos a nosotros. Pero nosotros no por eso podemos decir que ya somos santos y vamos a heredar el cielo, sino que también nosotros tenemos que demostrar y nosotros tenemos que aceptar a Dios para que con eso nosotros podamos ser salvos, porque Dios ha pagado el rescate perfecto, el sacrificio perfecto que es Cristo. La justicia de Dios y el sacrificio de Cristo. Proverbios 3:12 dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Si Dios nos corrige, si Dios nos hace ver nuestra vida en pecado, no es porque quiera decirte, oye, tú eres pecador y ya te vas a quedar ahí, no eres digno de mí, no, sino es porque Dios nos quiere corregir, porque Dios nos ama. Dios es nuestro Padre, y un padre que ama a su hijo siempre lo va a corregir porque le importa. Entonces nosotros tenemos que aceptar de que si Dios nos corrige es porque Dios nos ama. En Romanos 3:25 menciona el sacrificio de Cristo por nosotros. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Nosotros somos pecadores, nacemos siendo pecadores, pero Dios, a través de su Hijo Jesús, a través del sacrificio, nos liberó, nos rescató de esas ataduras del pecado y nos hizo venir en santidad, nos hizo santos, y ahora nosotros vivimos en santidad, pero debemos mantener nosotros nuestra santidad. No podemos apartarnos de Dios, porque Dios es el que nos hace santos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas ser santos, sino que es Dios quien nos limpia y nos purifica nuestra vida, nuestras almas, nuestro espíritu, y nos trae hacia Él porque Él nos ama. Entonces siempre recordemos que nosotros somos santos porque Dios nos rescató y porque Dios a través de su Hijo Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, y que somos salvos por su gracia y no por nuestras propias obras, y que tenemos que seguir viviendo en esa santidad en la cual Dios nos ha traído, y no apartarnos de ella. Y si a veces caemos, tenemos que nosotros volver a Dios y confesar nuestros pecados, ¿no? Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, dice su palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces recordemos siempre esta palabra, recordemos que tenemos que vivir en santidad porque Dios nos dio esa santidad. Sí, creo que avancé muy rápido. Eso es todo. ¿Tiene algún comentario? ¿Algún comentario?